mucho peso era el de las listas de correo, la posibilidad de que entre un grupo de personas intercambien emails donde se describen los problemas, donde se plantean propuestas de modificaciones, etcétera. Eran tiempos en todo caso en que este tipo de funciones asincrónicas o mecanismos de comunicación asincrónicos eran los más habituales. Y bueno, se trata precisamente de un medio de coordinación para poder definir cómo se lleva adelante un desarrollo. Posibilita el soporte comunitario, y es decir, de que mucha gente participe en resolver errores, también en dar soporte a quien lo necesitara, y también posibilitaba organizar estos correos por temas, de modo tal de que la discusión se centre en determinados aspectos y no en general. En el año 2005, como para dar una idea de que esto tiene sus años, Michael Mayer exponía en un trabajo en la Software Engineering Evolution and Emerging Technologies, un encuentro, ahí sobre la utilidad y las funciones que tenían las listas de correo. Hoy por hoy, de todos modos, muchos servicios de hosting de código siguen manteniendo la posibilidad de que uno tenga listas de correo. Los foros también son espacios de discusión, en todo caso están más ligados a discusiones donde cada intervención es más corta. Uno en un email podría explayarse mucho más, en principio, en cuanto a lo que uno va a proponer, a plantear, etcétera. En un foro, también, si bien también es asincrónico, es decir, no hay coincidencia temporal necesaria entre los participantes, a pesar de ese carácter asincrónico, bueno, en general son intervenciones un poco más cortas. En general, a diferencia de la lista de correo, que a lo mejor todo lo que circula allí es accesible solo a quienes participan en esas listas, en los foros esa información suele estar pública y por lo tanto también servir como una forma de alentar a la participación a otras personas. Un sitio web para un proyecto, bueno, es importante en general como para que uno le dé un punto de entrada al usuario, sobre todo al usuario común, donde se explique las características del proyecto, qué es lo que se quiere lograr, hacia dónde se va, y bueno, resumir algunos aspectos del desarrollo, como cuál es la última versión, dónde descargarla. No todos los usuarios van a tener los mismos intereses, de modo tal de que disponer de un sitio web, aparte de permitir venderlo mejor, digamos, al software que estamos desarrollando, también brinda una herramienta para que de manera más simple un usuario pueda acceder a ciertas informaciones. En general, los sistemas de hosting ofrecen distintas formas de que uno pueda desarrollar una página web o un sitio web del proyecto en el que está trabajando. Pero en general algún tipo de facilidad para creación de ese sitio van a ofrecer. Desde posibilitar de que uno cree una wiki, que sería lo más sencillo. Una wiki es un tipo de página en la que los usuarios pueden editar el contenido. Y más o menos es común que quienes participan en ese tipo de espacios ya conocen el etiquetado que es propio de ese tipo de sistemas, de modo tal de que ya hay una participación común, digamos, ya hay mucha gente que sabe cómo participar en ese tipo de sitios. De todos modos, también es posible que ofrezcan un gestor de contenidos, es decir, un software que facilita que uno suba la información, cree menús, cree espacios distintos, por ejemplo, foros, blogs, etcétera. En general, los gestores de contenido que se ofrecen son bastante sencillos, pero a veces son algunos de los más populares, como puede ser Joomla u otros gestores de contenido que son de mucha difusión. Gestión de documentos. Decíamos,
¿Qué tipo de documentos hace falta? Documentación técnica, como por ejemplo, cuáles son los componentes que integran el software. Puede haber diagramas de clase, podría haber casos de uso, etcétera. Una serie de información que ayude a quien quiera desarrollar o participar de un desarrollo. Si yo tengo claro cuál es la relación entre los distintos componentes, bueno, va a ser mucho más fácil de que pueda hacer aportes en cuanto a sumarme a hacer un desarrollo de un proyecto que ya esté en curso. También puede incluirse ahí los requisitos, es decir, cuáles son los requerimientos que tiene el software, las listas de deseos, etcétera. Las licencias, porque puede ser de que haya muchas licencias en juego, o una licencia muy particular. Aún siendo de software libre, sabemos que se podría escribir una licencia propia de nuestro proyecto con determinadas características. Y bueno, también puede haber manuales de las distintas versiones para facilitar a los usuarios el empleo de nuestro software. Esto hay que tener en cuenta que el software libre es intrínsecamente evolutivo. Está en las características propias definidas ya en las propias libertades de este tipo de software. En general, ¿de qué se trata cuando uno habla de la evolución de un software? No es solamente que tenga cambios. La idea de evolución es que salgan distintas versiones, que esas versiones intentan adaptarse a nuevas situaciones. Esas nuevas situaciones pueden ser funcionalidades nuevas, errores que se han detectado, es decir, es común que salgan nuevas versiones cuyo centro sea la corrección de errores que se han detectado en las versiones anteriores. Pero también podría haber cambios fundamentales, profundos, nueva reescritura, digamos, de parte del código, podría haber una nueva configuración de las distintas clases, una refactorización que implique que de cierta versión en adelante la estructura y las relaciones entre los componentes vaya a ser diferente. La gestión de documentos además podría realizarse con herramientas que son solamente para documentos, o se podría utilizar alguna de carácter más general, como el manejo de tickets. Es decir, los tickets podrían referirse a documentos, a requerimientos, podrían referirse a errores u otro tipo de elementos. Vamos a ver en los ejemplos que más adelante que cómo este tipo de tickets puede adaptarse a funcionalidades de tipo distinto. Vinculado con esto está la posibilidad de contar con sistemas de seguimiento. Tracking es el término en todo caso en inglés que se utiliza para esto. La abstracción sería de gestionar artefactos. Esos artefactos pueden ser desde código hasta requerimientos o errores o documentación, por ejemplo. Es decir, todo lo que vamos viendo también podría englobarse bajo un sistema de seguimiento. ¿Por qué seguimiento? Porque la idea es que yo pueda saber cuándo se origina, en qué estado se encuentra, o yo como administrador modificar ese estado o tener una idea de qué es lo que se está haciendo o qué necesita de una atención inmediata. En general, la notificación, asignación y monitoreo de errores son típicamente un sistema de seguimiento. Como dijimos al comienzo también, a una función común es el de proveer estadísticas. ¿Qué tipo de estadísticas? En general, buscan proveer elementos para tomar decisiones, es decir, también para tener un panorama de cómo está un proyecto en un momento dado. Entre esas estadísticas es común que estén las cantidades de descargas, es decir, eso nos va a dar una idea de cuánta gente está utilizando nuestro proyecto. También puede haber actividades de desarrollo. ¿Qué tipo de actividades de desarrollo? ¿Cuántos parches se han subido? Es decir, cosas que se han tratado de arreglar, de errores que se hubieran detectado. ¿Qué tamaño tiene nuestro código en un momento dado? Eso nos permite también tener una idea
de la evolución del software, qué actividad hay en los foros y en las listas de correo. Es decir, si hay mucha gente opinando en foros, en listas de correo, lo que sea, bueno, eso quiere decir que hay mucho interés en nuestro proyecto y por lo tanto es un indicativo de que nuestro programa, nuestro software está teniendo un éxito, va avanzando hacia la idea de que haya una comunidad de soporte detrás de él. Y bueno, también es importante las calificaciones que otorgan los usuarios como una referencia de cómo está siendo visualizado por la comunidad el proyecto de software que estamos desarrollando. Acá hay algunas capturas del tipo de estadísticas que se realizan. Acá en concreto es la cantidad de aspectos reportados por cada mes. Acá por ejemplo se ve que para este software en agosto del 2020 hubo una cantidad importante de informes. Issues es un término también bastante general, ¿no? en inglés. Podríamos utilizar la expresión cuestiones, problemas, y esos problemas no necesariamente se trata de errores, es decir, issues es un término bastante general. Bueno, en este caso, eso está acá, un informe de cuántas de esas características han sido reportadas por cada mes. Esta es una captura de SourceForge específicamente. Acá vemos de 3 proyectos distintos y es como para ver, esto orientado al usuario, que puede darse una idea de qué características tiene un software que esté ahí. Por ejemplo, miremos más de cerca este PCInt. Ha tenido 30 revisiones. Ha sido descargado 24.000 veces en esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que se modificó? Hace solo 15 horas del momento en que se tomó esta captura. Todo esto nos da una idea de que este proyecto tiene una gran vitalidad porque hace poquito ha sido modificado, que tiene muchas descargas y bueno, muchas revisiones. Miremos más arriba de este otro que es TuxPaint, una especie de un programa para dibujo que libre y que generalmente está incluido en muchas distribuciones de Linux. Fíjense que este tiene 102 revisiones, más de 37.000 veces bajado en una semana, y su última actualización hace solo 5 horas. Esto que está acá es un gráfico de agregados y eliminaciones de código. Acá se puede ver que hay veces que se agregó código y también se eliminó bastante. Alguna vez se eliminó más código que el que se agregó. Eso nos da una idea de la actividad de desarrollo que hay en un determinado proyecto.